No sé si no tengo manera de darme cuenta si alguien me está, pero creo que no. A ver. A ver, no sé si de ahí ven mi presentación. Sí, yo también lo creo. Este, a ver. Bueno, eh, básicamente lo que me gustaría que viéramos pues el día de hoy es como a manera pues como una presentación de lo que yo quisiera que terminara el curso y que cubriéramos en la medida de lo posible. Entonces, básicamente, pues para darles a conocer lo que es genética, que, bueno, la genética, aunque es una de las especialidades nuevas que han salido, bueno, pues que no tiene, pues ustedes ya habían nacido cuando apenas iba empezando la especialidad como tal, no se habrá empezado quizá, bueno, en Guadalajara, por lo menos en Guadalajara, no se habrá empezado como en el 2007, por ahí, como ofertada así como tal como especialidad, pero bueno, de alguna manera pues la genética es una especialidad o es una parte de la medicina pues que tiene mucho tema milenario, ¿no? Entonces, que también es verdad que la mayoría de las personas eh, considera el tema el único patrón de herencia que es reconocido pues por la mayoría de las personas es la herencia autosómico dominante. El objetivo, el objetivo de la universidad, ofertar genética como tal en tercer semestre, no es con un afán pues de que ustedes como de estudiantes de medicina sean, digamos que salgan como genetistas de este semestre, pero, pero sí por lo menos que tengan las nociones de que existen patrones de herencia eh, muy diferentes a los de la herencia autosómico dominante. Entonces, si se obtiene si se consigue ese objetivo de que ustedes saliendo de este semestre entiendan los diferentes patrones de herencia que existen, pues en ese sentido yo me sentiría eh, satisfecho eh, con esto. Y
en el entendido de que pues siempre a través de la historia vamos a ver un poco de contexto histórico de lo que es la genética y, y bueno, estas primeras, no sé, sesiones que vayamos a tener, pues sí vamos a ver mucho tema de historia en la genética, en un afán de, en un afán de entender por qué tenemos lo que tenemos actualmente. Entonces, si no vemos cómo se fue creando incluso la medicina misma, cómo ha ido, cómo se ha ido construyendo la información, que ahorita se nos hace como muy normal eh, tener o estar hablando de los conceptos eh, tan avanzados que tenemos ahorita, pues tenemos que entender que fue construido con muchísimo, ha tomado siglos para que se vaya construyendo. Y para mí es bien importante, pues sí, conocer como todos esos datos históricos para reforzar los conceptos que hoy día seguimos utilizando, incluso teniendo pues tantos avances en biotecnología y todo, pues toda la tecnología de alguna manera se basa en los conceptos realizados o generados desde hace cientos de años. Entonces, de entrada, eh, vamos a ver mucho tema Profe, sí, perdón que lo interrumpa, es que la mayoría del bloque 2 está esperando que les dé acceso. Sí, a son ver, muchos. déjame, déjame meterme para darle acceso. Gracias. A ver, sí. No, por alguna razón no he podido. ¿Será que ya son todos? Déjenme preguntarles. Sí, pregunta. Pues parece que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si se ve la presentación, todo, ¿me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, todavía. Bueno, entonces, como les decía, bueno, vamos a estar hablando como mucho de eso. Les comentaba, siempre les digo que a ustedes como alumnos,
que muchas especialidades consideran que nosotros como genetistas solamente vemos pacientes con malformaciones. Y aunque si bien ciertamente vemos mucho tema de anomalías del nacimiento, definitivamente que sí. Sin embargo, no necesariamente un paciente o sea, no necesariamente todos nuestros pacientes tienen malformaciones. Entonces, ya lo vamos a ir viendo durante todo el curso. Y de hecho, pues hoy día, como ustedes seguramente se han enterado, lo han leído, no sé, pues actualmente, por ejemplo, podemos identificar riesgos mediante el estudio de ciertos variantes para riesgos, por ejemplo, para que te pueden predecir o hacer estimación de algún riesgo de diabetes, de cáncer, que sabemos que hay predisposición familiar a cáncer, sabemos que hay síndromes que generan cáncer. Entonces, o por ejemplo, riesgo como para todo el tema de, de riesgos para demencias seniles, enfermedades neurodegenerativas, es decir, todo ese tipo de enfermedades que no necesariamente son malformativas. Entonces, pues de alguna manera, pues nosotros vemos como todo eso. Prácticamente vemos como todo el tipo, todas las enfermedades que tienen una base genética. Entonces, se podrán imaginar pues que el abanico de posibilidades es muy amplio. Y que bueno, si nos enfocamos un poquito al tema de las malformaciones, nos vamos a dar cuenta que pues, por ejemplo, la palabra monstruo, como actualmente la conocemos, tiene una etiología y tiene sus antecedentes justamente en lo que se observaba de personas que nacían con cualquier anomalía del nacimiento. Y esa palabra, por ejemplo, la palabra monstruo, tiene su etimología en latín, que significa monere, que de alguna manera pues tiene un significado como de premonición. Entonces resulta que, que cuando la gente observaba alguna anomalía del nacimiento, pues en aquellos siglos, en aquellos años, se lo atribuían como a un tema, siempre lo tenían como en un tema mágico religioso. Entonces, y que si tenía un origen mágico religioso, pues era muy, pues sí, era como muy lógico que si alguien tenía como esa malformación, pues era una premonición, un aviso de los dioses de que la comunidad iba a tener pues cierta, ya sea buena suerte o mala suerte. Entonces dependía mucho de lo que observaban. Entonces, de alguna manera esa palabra monstruo pues viene mucho de premonición. Entonces, hoy mismo, pues para nosotros la palabra monstruo ya es un adjetivo y ya lo vemos de otra manera, totalmente fuera de contexto de lo que originalmente se nació la palabra. Sin embargo, pues por eso les digo que es tan importante entender nuestra historia.
y también viene, por ejemplo, muy tomado de las palabras griegas, de etimologías griegas, de teratos, que no sé si también habían escuchado la palabra de teratología o teratogénico, y que de alguna manera, pues teratos también significa básicamente monstruo, pero que tiene también esa connotación de premonición. Entonces, dado que la palabra monstruo actualmente la tenemos, pues la definimos como, como lo que todos sabemos a qué nos referimos con decir monstruo, pues suena en el 2025 extremadamente ofensivo. Imagínense que ustedes atiendan o tengan un paciente recién nacido con alguna malformación y que le digan a la mamá, así le entreguen el bebé a la mamá y que le digan, señora, hago entrega de su monstruo. O sea, imagínense la, la, lo terrible, ¿no? Entonces, dado que la palabra como tal tiene una connotación muy peyorativa actualmente, Smith en 1966, él entendió perfectamente todo esto y acuñó el término de dismorfología, de tal manera que cuando nosotros observamos alguna anomalía del nacimiento, algún tejido, algún órgano, algo que no se formó bien, pues el término correcto pues es una dismorfia, un paciente dismórfico, eh, es decir, todo alrededor de la dismorfología, del término de dismorfología, ¿va? Entonces, eh, ay, perdón con todo este caos. Eh, ya ven que la gente está como, este, bueno, entonces, pues se tiene, por ejemplo, obviamente que la genética y todo el tema de la dismorfología, ha sido, pues un tema, un tema, y no desde ahorita, sino desde, pues desde siempre, este, y desde se ha observado que, pues, que hay hasta tablillas, así como con todo el tema de descripciones muy detalladas de lo que observaban en entonces, desde aquellos años. Por ejemplo, eh, en los libros religiosos, pues siempre se ha hablado de personajes que tienen que ver con algún tipo de, pues de enfermedad o de enfermedad malformativa, o que tiene fenotipos pues muy evidentes. Por ejemplo, ya habían observado los patrones de la hemofilia, que como nosotros sabemos actualmente es una enfermedad ligada al X y que usualmente pues son los varones los afectados de hemofilia. Ya lo vamos a ver en su momento cuando veamos las enfermedades ligadas al cromosoma X. Pero pues ya lo habían ellos descrito, los judíos, ya lo habían observado, ya lo tenían bien caracterizado. O por ejemplo, estos textos, insisto, estos textos religiosos, donde hablaban, por ejemplo, de Noé, que con ciertas características, evidentemente, como lo pueden leer ahí, evidentemente describían a una persona con albinismo. Entonces, por ejemplo, estos relatos de estos personajes, ¿se acuerdan? Este, eh, del David y Goliat, pues que hablaban
de Goliat como un personaje con talla, evidentemente con sobrecrecimiento, pues una persona con talla, pues, luego ya el mito, pues obviamente que lo van a describir como un gigante y lo que podemos leer, pero también lo describían como con polidactilia, es decir, que tenía 6 dedos en cada mano y pie, 24 dedos en total, es decir, una persona que evidentemente tenía un síndrome de sobrecrecimiento y polidactilia. Y ya no, qué decir de todos estos relatos de la mitología griega que hablaban de personas con un solo ojo, a los que les llamaban cíclopes, y que nosotros actualmente pues hemos observado en pacientes con holoprosencefalia, y que la holoprosencefalia, como vamos a ver, es una malformación de, digamos que de línea media, y que es un espectro malformativo, donde podemos tener un rango de afectación desde muy leve hasta un rango muy severo. En el rango leve, pues no, puede ser incluso como rasgos muy sutiles que no todo el mundo puede identificar, pero ya en el rango de severidad de muy severo, pues podemos tener un tema de ciclopia. Por lo tanto, pues de un evento de rasgos de tema de medicina, pues podemos ver que se generó un mito de los cíclopes, y luego la medicina misma retoma lo que la gente observaba y generó mitos, retoma el nombre y le ponemos a este tipo de anomalía del nacimiento, se le conoce como ciclopia. Entonces, pero que definitivamente, si ustedes observan, si ven a un paciente que nace con un solo ojo, el término es ciclopia, pero ustedes deben de estar totalmente conscientes de que la malformación como tal se llama holoprosencefalia, que es una malformación de línea media. Entonces, en fin, ya no digamos el tema de la sirenomelia, que es una fusión caudal, que es una fusión de las extremidades inferiores, y que son malformaciones que las vemos actualmente, y que definitivamente fueron cosas observadas pues hace miles de años, y que pues de ahí se empezaron de ahí se empezaron ¿cómo, cómo decirlo? Pues a generar los mitos o leyendas que partían de la observación de la gente. Entonces, obviamente que estos bebés que nacen con confusión de los miembros inferiores, pues evidentemente que siempre afecta el tema es decir, nunca, independientemente del sexo cromosómico, pues siempre van a tener afectación en tema de genitales, es decir, nunca van a tener genitales externos. Por lo tanto, al no tener como los genitales externos masculinos, pues siempre se planteaba de que todas eran mujeres. Y bueno, lo que hacemos ahorita mismo, pues es les tomamos cariotipo para determinar como el sexo fetal. Pero, pero bueno, entonces, como bien sabemos, pues hay todo un mito y todo relatos alrededor de esta malformación. Y de- no solo observamos, por lo tanto,
en mitología, o sea, ya hemos visto el tema que lo observamos en la mitología, que lo observamos este, en los textos religiosos, pues también lo hemos observado definitivamente en el arte. Entonces, ha habido pues canciones, todo, por ejemplo, El Hijo de la Luna, pues que hace un relato de un niño con albinismo oculocutáneo, que hijo de gente gitana, que evidentemente eran personas morenas, que tienen un hijo albino y que se lo atribuyen a que es hijo de la luna. Entonces, como básicamente es eso, o sea, de contextualizar históricamente nuestra realidad y que ha partido de observación de malformaciones en nuestros pacientes. Este, Juan Pablo. De hecho, en la cruzada, en las expediciones que hubo ahí por el siglo, creo que fue en el 6, no, 11 creo, por ahí de 1100 más o menos, eran gente a la que mataban porque creían que había hecho pactos con el diablo y tenían ideas de esas. Sí, a ver, ahorita retomamos eso, denme un minuto. Ay, perdón. Sí, les decía que de hecho, este, eh, pareciera así como que eso sucedió hace miles de años o que eso sucedió, este, que el siglo pasado o hace 2 siglos, pero en realidad, por ejemplo, a mí me ha tocado un paciente que tuvo un hermano que nació como con una displasia esquelética y que era como una especie de este, que tenía una joroba, el bebé, o sea, nació como con joroba. Entonces, eh, se dieron cuenta que toda la gente como del pueblo, porque vivían como en un pueblo, y la gente se dio cuenta que había nacido un bebé con
pues con joroba. Entonces la persona me dijo que, este, que iban a la gente, que fueron 2 o 3 personas a su casa, y que le querían, a la mamá le querían comprar al bebé. Y entonces les llamó la atención de por qué, que les preguntaban que por qué querían comprar un bebé que no había nacido como con joroba, y le dijeron que contaba la leyenda que si nacía un bebé con joroba, así de nacimiento, es porque traía un diamante en la espalda. Entonces, imagínense nomás, este, o sea, uno ya no sabe si reírse o qué pensar, este, porque pues evidentemente que pues que querían abrir al niño, o sea, le querían abrir como la espalda. Entonces, o sea, entonces eso les estoy contando que sucedió, no sé, hace como 10 años. 10 años, como más o menos. Sí, imagínense la tragedia. Mm, 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 mm. ¿Mejor? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, sí lo escuchamos. Sí. Sí, Doc. Es que tengo ahí el tema de la cicatriz de las vacaciones, que en mi agenda quedó así como todo muy con pacientes. Entonces, este, es que obviamente se va a ir restableciendo. Entonces, voy a colgar de aquí. No sé por qué todo. Efecto de espejo, no. Mm, ok, entonces, pues continuamos. Y hablando de los mismos gitanos, pues ya ven el tema de las enfermedades por depósito lisosomal, que obviamente son tomados como personajes, así como el jorobado de Notre Dame, que obviamente son gitanos, y como lo mismo que acá en El Hijo de la Luna, la canción de Mecano de El Hijo de la Luna, pues habla de que era hijo de gitanos, y se sabe que entre los gitanos hay mucha consanguinidad en ellos, es decir, tienen hijos entre la misma familia, como grupos muy cerrados. Entonces obviamente que esto genera muchas enfermedades
autosómico recesivas, que ya las vamos a ver en su momento, y que bueno, y básicamente, pues, es entender como todos los personajes que nos ponen pues no sé, en Disney y en cualquier, como relatos, y ojalá podamos tener la capacidad de poder, en su momento, que en este semestre toca, Halloween, y pues poder diagnosticar a los pacientes, a la familia Adams, que poder diagnosticarlos a cada uno. Así que para cuando estemos por ahí, por el 31 de octubre, me recuerdan para hacer como esa dinámica. Entonces, básicamente lo importante, pues, es entender que hay muchos tipos de genética. En lo personal, pues yo me dedico mucho, yo soy médico, entonces me dedico mucho al tema pues yo veo muchos pacientes. Entonces, mi práctica profesional, de hecho, en estos momentos estoy en mi consultorio. Entonces, y veo mucho tema de diagnóstico prenatal, la mayoría son pacientes pediátricos, pero es entender que la genética no solamente pues es en tema de medicina, de ver a pacientes, sino que hay un chorro hay quienes se dedican a la genética antropológica, a la genética evolutiva, es decir, que no necesitas siquiera ser médico para dedicarte a la genética, puede ser, por ejemplo, biólogo, químico farmacobiólogo, incluso hay chicos de bioinformática que actualmente están siendo importantísimos para el análisis, para todo el tema de análisis dejó de presentar, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Por qué? Listo. Entonces, o sea, en el tema de genética, pues evidentemente que hay pues toda una posibilidad, todo de lo que se puede hacer. De hecho, en genética forense, actualmente hay una licenciatura en genética forense en Cook, y pues ellos ven mucho de ese tema de identificación de individuos mediante tejidos, como bien saben. Todo se hace a través de marcadores genéticos, que en su momento me gustaría darle un entre a todos esos temas de genética forense para que entiendan como los principios por cómo es que lo hacemos. Y bueno, ¿quién se anima a leer esta frase? Me gusta mucho esta frase porque realmente resume el término de genética y nos dice mucho de lo que vamos a ver durante todo el curso. Entonces, Yo la leo, profe. eso, así me gusta. Is the study of inheritance in all of its manifestations, from the distribution of human traits, bueno, esa palabra, in a family pedigree, to the biochemistry of the genetic material in our chromosomes. ¿Y qué no lo puedes traducir, Patricia? ¿Cómo te dicen? Pati, Patricia. Ah, Pati. Te iba a decir Patricia, Noemí.
Patti. ¿Nos puedes traducirlo? Es el estudio de la herencia en todas sus manifestaciones, desde la distribución, es que esa palabra, traits, Rasgos. ah, ¿Son rasgos humanos? de los rasgos humanos en la familia. Sí, como en un árbol genealógico. Ya ves que en Estados Unidos al árbol genealógico le dicen pedigree. Ok. Sí. Hasta la bioquímica de del material genético en nuestros cromosomas. Muchísimas gracias. Entonces, básicamente lo que es la genética es eso, o sea, de toda la genética en general la herencia en todas sus manifestaciones, y que vamos a ver que tiene diferentes niveles de expresión génica, ya también lo vamos a ver muy, pues a detalle, esperemos, y en general, pues bueno, todo lo que implica toda esta frase, ¿no? Desde lo que observamos en una persona, en un individuo, y cómo nos imaginamos que sucedió digamos, ese fenotipo que es secundario a qué. Entonces, en fin, pues todo esto es lo que vamos a estar viendo. Y pues bueno, vamos viendo todo lo que es genética, la historia, como por ejemplo Lamarck, no sé si habían escuchado, pero por ejemplo Lamarck había dicho, por ejemplo, que el medio ambiente nos genera a todos nosotros. Es decir, por ejemplo, que una jirafa tiene el cuello así de largo porque tiene una presión evolutiva que hizo que se pudiera alimentar de la copa de los árboles. Entonces, eso fue le ayudó muchísimo a la jirafa, por ejemplo, que el medio ambiente hiciera como esa presión evolutiva para que no tener competidores, porque pues en África, imagínense, tienen mucha competencia en términos de alimentación. Entonces la jirafa pues tiene esa, ¿cómo le podemos llamar? Como esa ¿Ventaja? ventaja, muchas gracias. Tiene esa ventaja evolutiva que comparado con con otras especies, pues ellos tienen la capacidad de alimentarse mejor, en competencia. A diferencia, por ejemplo, de lo que decía Darwin, porque Darwin, o sea, Lamarck de alguna manera propone que el medio ambiente nos hace a nosotros, nos va haciendo como esa presión evolutiva, pero Darwin dice que no. Darwin llega con su trabajo, con su libro El origen de las especies, y él dice que todo es azar y que no nos tomemos nada personal, decía Darwin, no se tome nada personal, o sea, realmente nosotros somos víctimas total y absolutamente del azar. El ambiente no nos modifica a nosotros. Más bien, si hay un cambio en nuestra genética y eso genera un fenotipo, un rasgo X, y eso es compatible con el medio ambiente, pues tuviste la suerte de tenerlo y vas a sobrevivir. De lo contrario, si hay algo en el medio ambiente, en tu entorno, que no te favorece, como especie vas a morir, como lo hemos observado, que muchas especies han desaparecido del planeta. ¿Por qué? Porque no se adaptaron. Entonces, Darwin no habla necesariamente de la evolución, porque evolución tiene como esa connotación de mejora, pero no necesariamente siempre los cambios suceden para una mejora, no necesariamente. Más bien son cambios que generan las especies tener la capacidad de adaptación. Entonces,
Eh, en fin, hay estas dos corrientes filosóficas encontradas entre los lamarquistas que dicen que definitivamente el ambiente desempeña un rol importante en cómo las especies van cambiando sus rasgos, como por ejemplo la jirafa, que está en la sabana africana y que tiene un chorro de competidores y que pues el mismo entorno y la competencia con otras especies genera que el cuello crezca para poder alimentarse mejor, pero Darwin dice que no, que es totalmente, que somos una consecuencia total y absolutamente del azar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, con cuál postura filosófica se inclinan? Con la marca. ¿Serías lamarquista, Juan Pablo? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué lamarquista y no darwinista puro? porque sí se ha demostrado, pues desde la parte de la epigenética, lo veo ahí. O sea, este medio externo, cómo influye en nosotros y esa parte nos puede predisponer a tener o no ciertas enfermedades o padecer ciertos trastornos X o Y. Como por ejemplo cuando sucedió lo de la peste bubónica y todo ese rollo, en esa época surgen ciertos biomarcadores que volvían menos o más con cierta inmunidad a las personas. Entonces, por eso es mi idea de que sí el medio externo o el entorno genera estos cambios en el individuo, para bien o para mal. Pasa lo mismo como con las personas que viven en los Alpes, ¿no? Los Sherpas, que bueno, bueno, a esas alturas hay menos, bueno, menos oxígeno y bueno, su cuerpo está adaptado a vivir con esos niveles metabólicos, pues. Muy bien, Juan Pablo. María Jimena. Sí, yo creo que es parte de ambos, pero creo que Darwin tiene mucha razón ¿Tú, porque tú toda la, o sea, ¿tú eres darwinista pura o lamarquista? yo creo que darwinista, ¿Por qué? por lo que conocemos como la ley del más fuerte o la selección natural. Creo que toda la evolución nace de alguna mutación que hubo en alguno de los individuos y si esa mutación le fue de ayuda, por ejemplo, a las jirafas, que todo haya empezado por una mutación de cuello largo y eso les sirvió, pues sobrevivieron y fue la especie que sobrevivió y de ahí pues siguió evolucionando. No tanto como que el medio ambiente o el medio externo nos haga evolucionar, sino que a lo mejor todo surge de una malformación, una mutación, y pues de ahí se dieron cuenta que eso era lo que pegaba en ese ambiente y eso fue lo que sobrevivió. Entonces tú estás como muy de acuerdo con lo que decía Darwin, no se lo tomen personal, o sea, es un azar que te dio tal rasgo y te pudiste sobrevivir en tu entorno. Sí, creo que ambos tienen parte de razón, pero me voy más por Darwin. Félix, Ibrahim. Yo pienso que yo sería la marquista porque voy más al término de la adaptación según el entorno, porque también tengo entendido que, por decir, hay una tribu que está sin mal no estoy, por Filipinas, Indonesia, y por esa zona, que creo que se llaman los Bajau, que ellos tienen la capacidad de estar más de 10 minutos bajo el agua, sin equipo de buceo. Ujú. Y pues ahora sí que ellos ya por muchas generaciones y por su entorno, que es de cazar bajo el mar, que han ido desarrollando esa habilidad de aguantar más tiempo bajo el agua, cosa que pues la mayoría de los seres humanos pues no tenemos. Y ellos pues han ido adaptando según
su entorno. Entonces yo le voy más a hacer de la ideología del lamarquismo, porque pues creo que influye mucho el ambiente en el que estamos para podernos adaptar. Ujú. Pati. Van dos lamarquistas y una persona con darwinista pura. ¿Tú, Pati? Yo pienso que yo estaría como en medio, o sea, como que no puedo irme tal cual a un lado o al otro, porque siento que ambos tienen parte de razón, porque si te Sí, adaptas a tu medio, ahí te va, o ahí te sea, va. Yo creo que llega el punto en la vida en que hay que tomar una decisión. Y entonces aquí es así. O eres lamarquista o eres darwinista. Porque creo que las dos posturas son dos caras de una moneda. O sea, no pueden, no, son dos extremos, pues que, porque uno dice que el entorno te hace a ti como especie y el otro dice que es tu propia genética la que te hace y que tu entorno no solamente repercute en que si sobrevives o no. En ese sentido, ¿cuál te hace así como más clic a ti? es que sí me la pone complicada porque yo siento que ambas son razón, o sea, porque igual en tu genética está escrito, pero también hemos visto que, pues, como dicen, esos marcadores en la epigenética pueden presentarse o no presentarse dependiendo de tu ambiente. Ujú. Entonces, yo creo que por esa parte es donde ambos tienen razón, o sea, sí está en tu genética, pero, por ejemplo, tú no decides en dónde naces. Entonces, ahí está donde tu entorno influye en cómo se expresa esa genética. Total que te quedas como, Pues creo que entonces sí me quedaría como la marquista. ya van, híjole, va, la mayoría son lamarquistas. Regina. Pues yo estoy casi en la misma posición que mi compañera Patti, Ujú. pero yo sí me considero más darwinista que lamarquista, ¿Por qué? porque, pues como dijo también mi compañera María, pues quizás se trata más bueno, estos rasgos son los que me favorecen en mi entorno. Entonces, yo debería de, por ejemplo, reproducirme con esta persona porque como el ejemplo que dio mi compañero Ibrahim, ¿no? Que esta tribu pueden estar más de 10 minutos bajo el agua. Sí. Y por el contexto de ahí, yo creo que dijeron, bueno, lo mejor sería, pues sí, reproducirme con esta persona que tiene más habilidad, porque de acuerdo a mi contexto, lo mejor es, pues sí, sobrevivir más tiempo en el agua, ya sea por casa, por comida, por alimento X, Y. Ujú. Pero no creo que tú te adaptes al ambiente, sino que sí, pues fue una mutación o algo en particular que dijeron, bueno, esto me favorece, entonces prefiero irme con esta persona o con este ser que con los demás porque no tienen este rasgo que lo favorece. Claro que todo es al azar y puede que no haya funcionado las primeras veces, pero todo fue evolutivo porque no creo que al principio estas personas hayan podido estar 10 minutos bajo el agua. Ya. Jessica, Karina. Primero que nada, ¿sí se me escucha? Ujú. Ah, ok, perfecto. Yo siento que iría más con lo de Lamarck, porque según, bueno, tengo entendido que él también hablaba de que como en próximas generaciones lo que se seguía usando pues se conservaba y digamos si una estructura o un órgano de ese animal o persona que se dejaba de usar o así iba desapareciendo en las próximas generaciones. Como nuestras muelas del juicio. Ajá, entonces yo por eso voy con esa parte de Lamarck, porque yo había leído que precisamente ya las generaciones que están saliendo
ya no están saliendo con las muelas del juicio. Ya no los hacen como antes. Ajá, ándele. Así mismo. Ok, la pregunta para todos, para toda la clase. Me genera así como una duda, no sé. Por ejemplo, ustedes comentan que el entorno, o sea, la mayoría de ustedes comentan que el entorno como que te hace más, o sea, desempeña el entorno ambiental, te genera como esa presión evolutiva para que tú modifiques un rasgo en lo que sea. Por ejemplo, no sé, Jessica. Sí, dígame. No sé si también te hace como, en base a lo que comentaste, si te hace clic, por ejemplo, que la gente que vivió en Noruega, Suiza, Suecia, los países nórdicos, son blancos, güeros, porque como ya no hay muchos, no se asoman mucho, pues empiezan a perder la capacidad de producir melanina. Ajá. Sí, sí. Apoyas como mucho eso. Sí, de hecho también los fumadores, pues en varias partes del cuerpo, lo que es el esófago y todo, empiezan a hacer como que el tejido más grueso precisamente pues sí, por el daño de los químicos del cigarro. Ujú. Va. Entonces, la pregunta a toda la clase es, por ejemplo, si la jirafa tuvo que aumentar el tamaño de su cuello, eh, la gente se hizo, no pigmentó tanto la piel en los países nórdicos. Que si aguantan más la respiración, es decir, todos esos rasgos que ustedes plantean. Por ejemplo, hablemos particularmente del caso de las jirafas, que tienen que aumentar el tamaño de su cuello. ¿Están de acuerdo que la presión evolutiva o del entorno ambiental generó una presión aquí en su cuello, verdad? O sea, las células de su cuello tuvieron que tener el estímulo, ¿sí, verdad? Sí. Ok. Tuvieron que tener el estímulo para aumentar su longitud. Entonces, ¿están de acuerdo que todas las especies de este planeta, para que un rasgo se genere y que quede en la especie, tiene que estarse heredando? ¿Sí? Entonces, si el estímulo en los tejidos, en las células, en el ADN, están aquí en el cuello, por decir, el entorno y no sé qué, y luego estiraron el cuello así como para alimentarse de la copa de los árboles hasta que les fue creciendo, fue creciendo. Sí, ¿verdad? ¿Voy bien? Sí. Ok. Sí. Va, entonces el estímulo está aquí, pero ¿de qué manera se enteran las células germinales? Porque para que pase el rasgo y vaya aumentando la longitud del cuello, fue un tema de generación tras generación, tras generación, tras generación, por miles de años, cientos de miles, no sé. Entonces, el estímulo debió haber estado en los ovarios, en las células de los ovarios y en las células de los testículos, para que los espermatozoides y los óvulos tengan la información y se pueda ir a la siguiente generación. Entonces, ¿en qué momento se enteran, Iván? Yo creo que como dice Darwin es selección natural, porque, o sea, pues ya lo hacemos nosotros con los animales, con los pollos. O sea, pues antes estaban bien,
o sea, muy chicos, bien desnutridos, y pues agarraban a cada pollo más gordo, más grande, de que, de que para pues que o sea, que se reproduzcan, pues, y pues cada vez son más pollos más grandes, más grandes, más grandes. Y pues lo hacemos con los perros, con las vacas, o sea, en general lo hacemos muchos con los animales. Y siento, no que deberíamos estar peleando por estas teorías, porque siento yo que se favorecen, porque entre las personas inclusive, pues tenemos muchas características diferentes dependiendo de la región y zona, y pues sí, yo creo que esos factores sí, sí afectan al organismo del cuerpo, pues. Regina. También cabe aclarar que si Lamarck tuviese toda la razón, pues la gente que viviera, por ejemplo, en ecosistemas similares, se verían igual, pero realmente no es así. Por ejemplo, simplemente los de Alaska con los de los noruegos, ¿no? Porque no son iguales, para nada. Correcto. Entonces, Lamarck, aunque tiene cierta razón, no es completamente cierta, ya que todo es al azar y pues sí, o sea, solo la gente busca los rasgos que le favorecen en su entorno. O sea, tú intentas buscar lo que es mejor para tu entorno. Juan Pablo. Yo difiero con esa parte porque veámoslo aquí en México, o sea, todos los mexicanos somos completamente diferentes. Igual en Alaska, igual en Noruega, pues sí, o sea, son lugares fríos, pero hay otros factores en el entorno que no son los mismos y esa parte es la que modula. Ajá. A ver, ¿qué les parece, chicos? Déjenme ponerles como un video en YouTube, lo checan y luego lo discutimos. Es un video corto. ¿Sí? Espérenme. ¿Ya lo tienen en en el tablón? Ya. Ok, chéquenlo y ahorita lo discutimos.
A ver, alguien, Sofía Zulem, que no has hablado. Sí, aquí estoy. Ah, de ti sigue Perla. ¿Viste el video? Sí. ¿Me puedes como dar así como a resumidas? Bueno, pues hablaba de un pez que se encontró, creo que se llamaba el pez cocodrilo, que se encontró, no recuerdo el lugar donde fue, pero... Pues era lo más interesante, Sofía. O sea, sí, pero no me acuerdo la verdad del lugar. Y supuestamente su sangre era blanca y las escamas también eran blancas. Transparente. Bueno, transparentes, sí, porque no, o sea, no le sacaron muestras y todo y era muy diferente pues a cualquier otro pescado, pues. Pez. Ajá. Y luego, Pero, o sea, lo que se me hizo muy interesante, pues más que nada fue eso, pues cómo al final de cuentas, cómo se tienen que adaptar al ambiente y la verdad, bueno, yo soy darwinista, yo no, sí, es que precisamente ese video es como para nutrir la discusión. sí, Ujú. porque la verdad, bueno, no sé, pero yo creo que la selección natural, pues no es tanto como una idea filosófica o religiosa, sino como más como un marco teórico o científico, se podría decir, Sí. porque ya que la genética, pues, no sé, confirmó que, pues, se podría demostrar que la época y las variaciones que, pues, se observan también se deben a cambios del ADN, mutaciones, no sé, recombinaciones y demás. Entonces es totalmente, o sea, tú ya con este video, o no sé si siempre fuiste darwinista pura, No, yo sí, es darwinista pura siempre. va. Creo que Perla habíamos dicho, ¿verdad? Sí, yo también iba a comentar eso sobre el darwinismo, que yo también en este video se apoya bastante la idea de que por selección natural es que varía la genética, pues no como el modelo que proporciona la marca. Y el video hace énfasis el que el cambio en el ambiente, o sea, el agua que estaba extremadamente fría, era Sí. lo que favoreció a la genética de estos peces, porque eso proporcionó que para su supervivencia se modificaran las proteínas, que era lo que les hacía que no se murieran a altas temperaturas y no generaran hemoglobina, que era lo que le daba el color a la sangre. Pero llévalo ese pez a Puerto Vallarta, a ver cómo le va. No, pues se muere. Se muere. Valentina. Sí, pues igual yo pienso lo mismo de que más que nada, sí hablo un poco de la teoría de Darwin, pero también refuerzo un poco que nos tenemos que adaptar Sí. porque pues igual siento que como los humanos, ¿no? O sea, él se adaptó a las temperaturas heladas, pero igual no sé, alguien que vive en Alaska no va a tener tanto frío como alguien de aquí de México, pero no sé, igual si esta persona la traes aquí a México, pues le va a dar mucho calor, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada que tienes que adaptarte y pues en la genética que puede ese gen transformarse o incluso haber otra mutación para que pueda seguir adaptándose y eso pasarlo a sus generaciones, heredarlo como tal. Es que ese es el tema que yo les decía con las jirafas, o sea, porque el cambio debe de estar en las células germinales, las células que generan espermatozoides y óvulos. Entonces, en tanto no exista un cambio ahí, no importa lo que te suceda en tus células somáticas, no lo vas a heredar a la siguiente generación. Brenda Powell. Ay, perdón, pues justo tiene que haber como una mutación, ¿no? Primero, para ya pasarlo. Correcto, pero en las células germinales. Brenda. Sí, como decían mis compañeros por ejemplo, el ejemplo de la jirafa, entonces en caso de que actualmente pues come también alimento del suelo, o sea, se haría desuso de su cuello, pero por años, bueno, por décadas han comido también plantas del suelo y no por eso ha disminuido la longitud de su cuello y el largo. Además de que Lamarck también decía que era un instinto de los animales por querer perfeccionarse, pero si no, pero estas variaciones, o sea, genéticas también, o sea, existen hacia el azar y ya que mejoren, o sea, mejoran a la especie y le ayudan a sobrevivir, pues si sobrevive va a pasarle a las demás generaciones y
y ya se va a quedar esa mutación, por ejemplo, en esa población. Juan Pablo. Yo difiero con el concepto de percepción porque la evolución no busca perfección, sino soluciones que funcionen en cada contexto. Por eso distintas especies pueden encontrar caminos distintos para resolver el mismo problema, creo yo. Solamente con ese concepto de perfección. Yo lo veo más como que azar que te dio una mutación, te dio un rasgo, esa mutación. Si esa mutación, el efecto de la variante, te dio la capacidad de adaptarte a un entorno que te dio capacidad de adaptación, pues vas a sobrevivir como especie y si no, desapareces. María Jimena. Sí, yo creo que, bueno, sigo con la misma postura, pero ya con el video, pues el video dice tal cual que fue un accidente, o sea, fue Sí. una Mutación, mutación de los genes. Sí. Ujú. O sea, no fue tanto como que decir el pez quiso que su sangre fuera transparente, o sea, no, como que no funciona. ¿Se acuerdan que en la pandemia una chica subió un video de que por qué no evolucionamos para tener un cubrebocas natural? Que todo el mundo así como se rió de ella. No sé si se acuerdan de esa chica. Yo sí. No, pero si tiene el video, mándenlo para reírnos. No, o sea, pues, bien, así como ella, bien intelectual, no, según ella, y así, pues, y es que como dice María Jimena, sí es cierto, o sea, no puedes tú decir, voy a mutar porque necesito tal, o sea, eso no existe. Ángel. Pues como bien se menciona, ¿no? Es una evolución gradual, porque pues es a lo largo de generaciones, ¿no? Y cada paso pues se ve favorecido por todo lo que es el entorno y pues encaja perfectamente con el modelo de Darwin, ¿no? Variación, selección y herencia. Entonces, es un ejemplo de una mutación perjudicial que en otro contexto pues se vuelve ventajosa cuando el ambiente cambia. Regina. Bueno, sí, yo sigo en la misma posición y como comentaba antes del video, pues esto fue una mutación que nomás porque tenía un ancestro que tenía cierto gen, por alguna razón, porque fue una mutación, ¿no? Se duplicó, entonces fue al azar, no es algo que decidiera el animal, ¿no? Entonces, como yo comenté hace rato, sí, hay varias especies en un mismo ecosistema, pero eso no significa que sean iguales. O sea, no todos los peces tienen esto para adaptarse y enriquecerse, ¿no? Entonces, siento que Lamarck ignora un poco ese sentido, porque como que niega el hacerlo al azar y pues no, o sea, no es algo que escogemos realmente, sino todos seríamos iguales en ciertos ecosistemas similares o iguales. Eso es un muy buen punto porque, o sea, habría como una evolución a capricho, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no se puede ser igual porque, por ejemplo, mi compañero Juan Pablo pues me dijo hace rato que México pues está el ejemplo de que no todos somos iguales y pues sí, porque todo es al azar, todos tenemos una genética diferente y mezclada, o sea, una persona que tiene por ejemplo, los ojos marrones y su pareja los tiene verdes, puede salir el hijo con ojos marrones y verdes, pero no se sabe con ciencia cierta si se puede o no tenerlo a conveniencia. Ya correcto. Sería, ¿cómo se dice? ¿Eugenética? No me acuerdo. Eugenesia. Eugenesia. Uh-huh. Oscar.
Sí, bueno, a lo que yo vi en el video, o bueno, yo busqué verlo desde una parte inmunológica, vaya, y pues pude ver que realmente en parte, vaya, puede venir siendo por esto de sobrevivir simplemente. O sea, así como las jirafas, lo de que pues su cuello puede ser largo para alcanzar las hojas de los árboles, pues así la de la sangre de este pez, ¿no? O sea, es meramente supervivencia y no es literalmente que cambies de que todo el código es pues tal cual se mostró en una parte de que viene todo igual excepto una pequeña parte. Entonces, ese cambio, pues ahora sí que adaptativo para la supervivencia de cada especie, que pues no es lo mismo, igual, pues chance hay muchos peces ahí que pues sí contienen su sangre de distintos modos y así, pero pues es como el modo de sobrevivir de cada uno y los cambios independientes de cada especie. Pues la verdad es que muy interesante, como todos esos aspectos evolutivos. Les digo que por eso hay gente que se dedica a la genética evolutiva y está súper interesante porque viene mucho rollo filosófico, histórico y quiénes somos, por qué somos. Está súper interesante todo eso. Pero bueno, nos vamos a ver el siguiente sábado, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si nos vemos en persona, presencial? Ya aparté el auditorio. Entonces, nos veríamos el sábado a las 9 de la mañana en el auditorio ahí de Cutlajo. Y pues presencial. ¿Cómo ven? Bueno, entonces, ¿dudas, chicos? ¿Algo? ¿Es de 9 a 11 el sábado? Sí, en el auditorio que está ahí por donde está el cajero de Santander. María Jimena. Sí, doctor. Lo que pasa es que nosotros, los del grupo 1, tenemos una clase antes, de 7 a 9, entonces no Ujú. alcanzaríamos a llegar. ¿Pero La dónde la tenemos tienen? en virtual. Ah, y no pueden irse así como conectados o no sé. O que lleguen a las 7 de la mañana a Cutlajo y se conecten y lo ya nomás cambien. O que en el trayecto así como que vayan conectados en su cel, no sé. Sí, está bien, profe. Igual pues le decimos al otro profe a ver si nos deja salir un poquito antes. Ujú. Bueno, pues entonces nos vemos el sábado y cualquier cosa, pues ahí me lo hacen saber. Va. Que estén bien. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, profe. Gracias. Lindo día. Gracias. Ya.